En 1944, el ejército alemán casi había agotado todos sus recursos iniciales. Las divisiones Panzer que alguna vez encabezaron ofensivas relámpago se redujeron a un puñado de vehículos en funcionamiento. Los nuevos tanques aliados y soviéticos eran más resistentes, más numerosos y estaban respaldados por una abrumadora artillería y poder aéreo en muchos sectores del frente. Solo una delgada línea de infantería cansada separaba esos tanques del siguiente pueblo. Berlín no podía hacer aparecer mágicamente más panteras y tigres para cada camino amenazado. Lo que sí podía hacer era enviar otra cosa: cajas de armas antitanque baratas y desechables, tubos simples precargados con cargas huecas que incluso un recluta medio entrenado podía disparar. Si Alemania no podía enfrentar blindados, lo haría con hombres entre escombros, cada uno con un solo disparo brutal. Lo apodaron el Panzerfaust. En este episodio, veremos cómo el pánico final en el Tercer Reich llevó a crear una de las armas antitanque más usadas en la Segunda Guerra Mundial. Un arma sencilla y económica que cualquier infante podía usar, tan peligrosa que obligó a los tanquistas a cambiar su táctica. Esta es la historia de cómo Alemania intentó armar a cada infante para destruir un tanque. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, sus fuerzas blindadas y cañones antitanque aún superaban a los primeros tanques soviéticos. Los modelos antiguos podían ser enfrentados por cañones de 37 milímetros, 50 milímetros y puntas de lanza blindadas. Eso había funcionado tan bien en Polonia y Francia que la confianza no duró mucho. Surgieron nuevos modelos soviéticos, el T-34 con blindaje inclinado y orugas en imbu, y el pesado KB-1 con gruesas placas resistentes a disparos. Armas ligeras. Estas máquinas no eran invencibles. Un cañón de campaña de 88 milímetros podía enfrentarlas. Para las armas de infantería ligeras, eran objetivos duros y frustrantes. Los artilleros alemanes a menudo tenían que acercarse a corta distancia o atacar desde el flanco. Para el soldado de infantería común, el problema era peor. Sus herramientas personales antitanque de repente se sentían obsoletas. Los fusiles antitanque que podían perforar los primeros tanques ligeros ahora eran casi inútiles. Las minas magnéticas y las cargas de demolición requerían una valentía insana. Corriste directo hacia un tanque en movimiento. Bajo fuego, los cañones antitanque Todt seguían siendo efectivos, pero eran pesados, pocos en número y fáciles de perder durante las retiradas. En 1943 más unidades alemanas luchaban a la defensiva, generalmente con menos tanques y cañones pesados. Se enfrentaban a enemigos con mayor blindaje en el campo de batalla. Una y otra vez, los tanques rompían las líneas y los hombres que quedaban para defenderlas no tenían nada en sus manos que pudiera detenerlos de manera confiable. Comandantes e ingenieros buscaban un arma simple y potente que cualquier soldado pudiera usar tras una demostración breve. Lo suficientemente ligera para cargarla, lo suficientemente barata para producirla en masa y lo suficientemente potente para atravesar el blindaje lateral de un T-34 o un Sherman a corta distancia. La respuesta vino de una forma diferente de usar explosivos, la carga hueca. Los proyectiles antiblindaje tradicionales dependían de la masa y la velocidad. Necesitabas un cañón grande y alta velocidad para abrirte paso a través del blindaje, cañones largos, mecanismos de cierre fuertes, mecanizado complejo. Una carga hueca volteó esa lógica de cabeza. Dentro del explosivo había una cavidad cónica revestida de metal, usualmente cobre. Cuando el explosivo detonaba, la onda de choque colapsaba ese cono en un chorro estrecho y extremadamente rápido de metal enfocado en un área pequeña. Este chorro podía atravesar la armadura, mucho más grueso que el diámetro de la propia ojiva. La velocidad del cañón de repente importaba mucho menos. Lo que importaba era el diseño de la ojiva y la distancia a la que detonaba. Los diseñadores alemanes notaron que al colocar una gran ojiva de carga hueca en un tubo simple y asegurar la distancia adecuada, incluso un proyectil lento podía convertirse en un destructor de tanques. El lanzador no necesitaba ser elegante ni duradero, solo tenía que funcionar una vez. Esa idea llevó al Panzerfaust, un lanzador desechable sin retroceso precargado en fábrica, con una gran ojiva de carga hueca disparada por una simple carga propulsora. El soldado la recibía lista para usar, la disparaba y luego tiraba el tubo vacío. Las primeras versiones de combate aparecieron alrededor de 1943,
parecían casi cómicas. Un tubo de metal delgado con una enorme ojiva bulbosa en la parte frontal, como un martillo de acero con el mango ahuecado. Esta primera familia, a menudo agrupada bajo el nombre Panzerfaust 30, seguía un patrón sencillo. Dentro del tubo, un eje sostenía la cabeza de guerra en la parte trasera y una carga propulsora se encontraba detrás de ella. En la parte superior, una mira abatible rudimentaria daba al usuario un punto de referencia para apuntar de lado. Letras grandes advertían del peligroso retroceso. El 30 se refería al alcance efectivo aproximado alrededor de 30 metros. Ese número contaba su propia historia. Para usarlo, el soldado debía esperar a que el tanque estuviera muy cerca. Debía exponerse lo suficiente para alinearse y disparar al costado o trasera, esperando que la tripulación o infantería no lo detectaran antes. Pero si lo lograba, los resultados eran aterradores. La carga hueca podía perforar el blindaje lateral de la mayoría de los tanques medianos. Un impacto directo podía llenar el interior de escombros y fuego. Incluso cuando el tanque no explotaba, la tripulación podía resultar herida, aturdida o tan impactada que se veía obligada a abandonarlo. Para los comandantes alemanes, tenía sentido brutal. Podían distribuir estas armas en grandes cantidades. No tenían que destinar los escasos cañones antitanque a cada sector amenazado. Una breve sesión de entrenamiento y un solo hombre con un Panzerfaust podían cambiar el resultado de un enfrentamiento en la línea del frente. Sin embargo, los informes dejaron algo muy claro. 30 metros era extremadamente cerca. Muchos usuarios del Panzerfaust fallecieron. Al disparar o posicionarse, eran abatidos por ametralladoras o aplastados si los detectaban tarde en combates urbanos. Los escombros y calles estrechas ayudaban algo, pero el corto alcance los forzaba a posiciones riesgosas. Los diseñadores impulsaron mejoras. El Panzerfaust 60 se convirtió en el siguiente gran avance. Ajustando el propelente, tubo de carga y miras, duplicaron el alcance nominal a 60 metros. Seguía siendo un arma de corto alcance, pero le daba al tirador un poco más de espacio y una ligera mejor oportunidad de sobrevivir. Versiones posteriores como la Panzerfaust 100 buscaron llevar esto más lejos. En teoría, extendieron nuevamente el alcance efectivo. En la práctica, la precisión a larga distancia nunca fue buena. El viento, humo, miedo y mala postura arruinaban estos disparos, pero la ojiva básica seguía siendo lo suficientemente peligrosa como para que cualquier buen impacto en el costado o la parte trasera fuera una mala noticia para un tanque. A pesar de todo esto, la situación de Alemania empeoró. En 1944 y 1945, el Reich ya no podía reemplazar tanques y cañones pesados al ritmo que los perdía. Los batallones de tanques se redujeron a unos cuantos vehículos. Algunas divisiones lucharon con solo unos pocos cañones de asalto como su apoyo blindado, ya que los cañones antitanque remolcados fueron destruidos o abandonados. Lo que Alemania aún tenía era la capacidad de fabricar tubos simples y ojivas en grandes cantidades, al menos por un tiempo. El Panzerfaust se adaptó a la economía de guerra en colapso. No requería bloques de cierre mecanizados con precisión ni cañones largos estriados. La mira era de lámina doblada, la cabeza explosiva de acero prensado, con explosivo y espoleta de fabricación rápida. Fábricas y pequeños talleres en todo el Reich producían Panzerfaust por cajas. Cuando los bombardeos interrumpían una planta, la producción se trasladaba a otras. Millones de lanzadores salieron de las líneas de ensamblaje en los últimos 2 años de la guerra. Fueron entregados a la infantería de primera línea, a las unidades Volksgrenadier, a grupos de batalla improvisados y cada vez más al Volkssturm y a las formaciones de la juventud hitleriana, a quienes se les ordenó defender pueblos y ciudades. Ahora, cualquier camino a Alemania podía ser una trampa de Panzerfaust. Cada seto, sendero o manzana podía ocultar un destructor de tanques de un solo disparo. Los manuales mostraban una imagen clara de cómo debía funcionar esto. Equipos de Panzerfaust elegían puntos estrechos, puentes, estrangulamientos y esquinas de calles. Se ocultarían en sótanos o pisos altos. Esperarían a que los tanques se acercaran, dispararían a los flancos y la retaguardia y se retirarían antes de la represalia. La realidad a finales de 1944 y 1945 era mucho más caótica. Muchos de los hombres que portaban Panzerfausts no eran infantería experimentada, eran reservistas mayores, Volksgrenadiers medio entrenados o chicos de apenas 16 años.
Algunos solo tuvieron una breve demostración en la esquina. Así es como levantas la mira, así es como sostienes el tubo, aquí es donde no debes pararte. Cuando se dispara bajo fuego de artillería y entre escombros, la doctrina ordenada se vino abajo. Algunos hombres dispararon demasiado pronto, en el ángulo equivocado o directamente a la gruesa coraza frontal porque el miedo se apoderó de ellos. Otros calcularon mal la distancia y vieron cómo la ojiva se enterraba antes de llegar al objetivo. Los artilleros se asomaron demasiado y fueron abatidos por ráfagas de ametralladora. El retroceso hirió a compañeros o delató posiciones al instante. Sin embargo, también hubo innumerables momentos en los que el Panzerfaust hizo exactamente lo que debía hacer. En calles en ruinas, los equipos de Panzerfaust esperaban. En sótanos y tras muros derrumbados, tanques soviéticos o aliados avanzaban despacio, comandantes escaneaban ventanas rotas, una silueta rápida, un destello y el tanque principal se detenía bruscamente, bloqueando el paso a los siguientes. En esos momentos, un arma que costaba una fracción mínima de lo que valía un tanque retrasaba columnas enteras. Los obligaba a traer ingenieros e infantería, dando tiempo a los defensores para retirarse o preparar otras posiciones. Las tripulaciones de los tanques pronto aprendieron a respetar esta amenaza desde el otro lado del arma. Los informes de 1944 y 1945 relataban lo mismo. En campo abierto y con buena visibilidad, los tanques seguían dominando cuando contaban con el apoyo adecuado. Pero en cuanto se acercaban a pueblos, bosques o las afueras de la ciudad, el peligro cambiaba. Los comandantes de tanques temían más las armas de carga hueca de corto alcance, justo donde más requerían los tanques. Se adaptaron. La infantería avanzaba a pie, tratando de limpiar zanjas y casas. Los tanques se quedaban un poco atrás, apoyando con los cañones principales en lugar de avanzar solos, y la artillería bombardeaba puntos sospechosos de emboscada. A veces los edificios eran demolidos simplemente porque ofrecían demasiados lugares para esconderse. Incluso si un Panzerfaust solo dañaba las orugas o el tren de rodaje, el efecto podía ser decisivo. Un tanque inmovilizado bloqueaba una carretera y se convertía en un imán para los equipos de ataque. A menudo, las tripulaciones abandonaban los vehículos averiados bajo presión, dejándolos atrás como chatarra o proyectos de recuperación. Los historiadores aún luchan por dar una cifra precisa de tanques destruidos únicamente por Panzerfausts. Los informes alemanes al final de la guerra a menudo les atribuían cifras dramáticas que son difíciles de verificar. Los registros aliados y soviéticos solían agrupar los impactos como armas de carga hueca junto con Panzerschrecks y otras causas. Los registros muestran que durante toda la guerra, cañones, minas y fallas mecánicas fueron las principales causas de destrucción de tanques. En los últimos años de combate, especialmente en áreas urbanas y difíciles, las armas de carga hueca portadas por la infantería, como el Panzerfaust, causaron muchas pérdidas temidas entre los soldados alemanes que defendían aldeas o manzanas de ciudad. En 1944 o 1945, el Panzerfaust era la única arma antitanque seria al alcance. El Panzerfaust fue un hijo de la desesperación. Surgió porque una nación que antes dependía de ataques rápidos y blindados ahora luchaba batallas perdidas en sus propias calles. Armó a soldados, civiles y niños con un arma que llevó la lucha contra los tanques a metros de distancia, sótanos, zanjas y puertas destruidas. No salvó al Reich la abrumadora industria, mano de obra y logística de los aliados, y los soviéticos decidieron la guerra. Ningún montón de tubos desechables podía cambiar eso, pero el Panzerfaust dejó una larga sombra. Demostró que un lanzador económico y simple con carga hueca podía dar a un infante, incluso poco entrenado, una oportunidad real contra blindados modernos a corta distancia. Tras 1945, todos los grandes ejércitos aprendieron esa lección. Los lanzagranadas y lanzadores antitanque desechables de la posguerra perfeccionaron la idea, pero la lógica básica siguió igual. Un soldado en una zanja o casa en ruinas nunca igualaría la potencia de fuego ni la protección de un tanque. Con el arma adecuada al hombro, podía intimidar a la tripulación del tanque. En la guerra blindada, el Panzerfaust marcó cuando los tanques dejaron de ser solo cazadores y también se volvieron presa en algunos lugares. Todo iniciaba con un sordo thump entre escombros y un tubo barato en manos de un hombre que decidía el destino de una máquina costosa.